Amén. Ya se me perdió Santiago, hermanos. Aquí está. Capítulo 1. Y vea que Santiago entra directo a la espinilla, hermanos. Santiago directo a la yugular. Está comenzando la carta, capítulo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿No se le hace parecido? También Pedro le habla a los expatriados que están en la dispersión a causa de la persecución. Pero vea lo que les dice: hermanos míos, tened, ¿por qué, hermanos? Por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce, hermanos? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué, hermanos? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Wow, hermanos. ¿Cuántos quieren ser? En el libro de Génesis el Señor le dice a Abraham: sé perfecto y anda con temor delante de mí. Sé perfecto. ¿A cuánto les gustaría ser perfectos? Bueno, ¿qué tal si oramos? Comenzamos orando y esta mañana vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor. Gracias porque es tu palabra la que nos transforma, Padre. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que usa tu palabra, Señor, para transformarnos. Gracias, Señor, porque tú tienes tus propósitos, tus métodos, tus formas, tus planes para obrar en nosotros, Señor. Padre, en esta mañana te bendecimos, te pedimos, Señor, que nos hables, Señor, que podamos, Padre, entender por qué sufrimos, por qué padecemos, por qué muchas veces experimentamos el dolor y que en la mayoría de las veces no hemos comprendido, Señor. Que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento y nos haga entender. Ayúdanos, Señor, esta mañana. Toda distracción, Señor, toda distracción que sea quitada de la mente de mis hermanos. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Amén. Entonces estábamos leyendo, ¿verdad?, cómo Santiago lo dice. Pero ahora vamos a la primera carta de Pedro, donde hemos estado centrando nuestro estudio y esta palabra. Ustedes saben que muy raramente yo hago prédicas expositivas, pero este tiempo el Señor puso en mi corazón exponer esta parte de la primera carta de Pedro, para que usted entienda y aprenda a ser ferviente en medio de la prueba. Amén. Así que la semana pasada, mis hermanos lindos, preciosos de mi corazón, vimos cómo Pedro le escribe a estas personas que están pasando por esta dispersión. El capítulo 8, ustedes lo pueden ver, hermanos, de Hechos, cómo ellos fueron, ¿verdad?, perseguidos a causa de la fe. Pero también, hermanos, cómo a través de la alabanza Pedro manifiesta que debe de ser guardado nuestro corazón, hermanos, en medio de la dificultad, en medio de la tribulación. Y es que nosotros, hermanos, yo pensé que cuando yo venía a Cristo se iban a acabar los problemas. No, hermano, pues todo lo contrario. A veces hay más problemas. Y como yo he encontrado, hermanos, en muchas ocasiones, hermanos, a personas que dicen: pastora, pensé que ya se había acabado el problema. Eso mismo pensaron Sadrach, Mesach y Abednego. Pensaron que se iba a acabar el problema cuando le dijeron al rey Nabucodonosor que no se iban a inclinar ante
lo que iban a hacer era que los iban a matar y ahí se iba a acabar el problema. Pero no, hermanos, lo que sucedió es que el horno fue calentado 7 veces más. Y muchas veces, hermanos lindos, en lugar de salir del problema, en lugar de arreglarse la situación, en lugar de recibir respuesta a mi petición, el horno de la prueba se calienta 7 veces más. ¿No es cierto, hermanos? Sí, dígame amén si usted lo ha experimentado. Creo que ya voy a salir, pero no salgo. Así que la alabanza debe estar en nuestra boca, como nos inspira Pedro, como alaba al Señor, pero también le da sentido a nuestra vida, porque nos dice que Dios en su propósito, en su plan, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esta esperanza, déjenme decirle, hermanos, que no está solamente en ir al cielo. No, hermanos, la esperanza tiene nombre y se llama Jesucristo. Nuestra esperanza, hermanos, por eso es que la esperanza está viva, porque es Jesucristo el que vive y permanece para siempre. Aleluya. La esperanza está viva. La esperanza se llama Jesucristo. Y es por eso que nosotros predicamos este evangelio, hermanos, para animar a las personas en medio de esta circunstancia que puede estar viviendo, pero con la mira al futuro. Porque, hermanos, la prueba nos debe de animar, hermanos. Lo que viene, el futuro glorioso que usted y yo vamos a tener, nos debe de animar, ¿no es cierto? Es como cuando a nuestros hijos le decimos: usted no sale. Y el hijo dice: pero ya voy a cumplir 18 años, dice el patojo. ¿Cuál es la esperanza del patojo? Ay, los 18 años. Pero no es cierto, hermanos. Porque entonces ya no son los 18 años. Porque entonces es: mientras vivas bajo mi techo, vas a hacer lo que yo diga. Y entonces usted dice: entonces cuando me case, ahí, ¿verdad? La esperanza, voy a salir de mi casa cuando me case. Pues no es cierto, hermanos. Porque entonces uno se casa y cae en el yugo del marido. Ahora le toca la venganza, ¿ya vieron? O cae en el yugo de la mujer. Hermanos, digan amén, hermanos, por favor. Digan amén, hermanas. No es cierto, hermano, que nosotros, mi amor, no me dijiste nada. ¿Cómo así que? Yo soy la dueña de tus quincenas. Tú viste en la Biblia que dice ayuda y dueña. No es idónea, no, dueña. Entonces, hermano, la esperanza que está puesta en esta tierra, hermano, en realidad no llega a ser algo firme, es algo efímero. Pero la esperanza que podemos tener en Cristo es firme, aleluya, es verdadero, porque Cristo es real, aleluya, y está vivo. Y como dije, Él no cambia. Y todo ha sido, hermanos, por la misericordia de Dios. Por su misericordia nos hizo renacer. Por su misericordia usted y yo hemos sido alcanzados a la salvación. Pero todo esto está fundamentado, hermanos. Nuestra fe, quiero decirles, que tiene un fundamento, y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular de la fe del cristiano. Ponga atención, por favor. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular de nuestra fe. Y es, hermanos, óigame bien, tan fundamental que sin ella sería inútil nuestra fe. Sin ella sería vana. ¿Y sabe qué? Sin ella aún estaríamos en nuestros pecados. Aleluya. Por eso dice la palabra: seríamos los más dignos de lástima. Se puede imaginar aquella persona que está esperando en tal cosa y, hermanos, al final, yo no sé si usted sabe las estafas más modernas que existen y que están ocurriendo aquí en Guatemala, hermanos. En el interior ocurrió que les vendían unas cosas, yo no sé cómo llamarles, unas bases, que con eso que conectaban y eran una aplicación, hermanos, y la gente invertía, ¿verdad? Invertía y le metía cierta cantidad de dinero. Creo que lo mínimo eran 2,000 quetzales, y usted a cambio, en términos de 29
días, 28 días, recibía aproximadamente 6,000 quetzales. Y así, entonces usted ya no eran 2,000, ¿verdad? Que usted le iba a meter, porque si yo metí 2 y recibí 6, entonces ahora yo meto 6, ¿y cuánto voy a recibir? Y si meto 10, y si meto 20, decía la gente. Hermanos, ahí están las demandas en el ministerio público, porque resultó ser una estafa. Por si usted me quería preguntar, ¿y dónde es eso, pastora? Mire, y la gente pone su esperanza y la gente cree en eso, hermanos. Todavía caemos en esos engaños, pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, demuestra la victoria de Cristo sobre la muerte. Aleluya. Demuestra el poder de Dios sobrenatural. Por eso dice en Romanos capítulo 10 que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, pero también si creyeres que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Jesucristo es el Señor? Ahora le pregunto, ¿usted cree que Dios resucitó a Jesucristo entre los muertos? Entonces usted es salvo. Aleluya. Esta es la esperanza que tenemos. Pero ¿sabe qué? También nos hizo renacer, hermanos. Decía el verso 6, para una herencia en los cielos. Para una herencia en los cielos. Hermanos, lo que nosotros vamos a recibir, hermanos, no está aquí en la tierra. Por eso, hermanos, todo esto va a pasar. Disfrútenlo. Siempre lo he dicho, hermanos, disfrute. Yo a mi mamá le digo, ay, mami, póngase, mira esto, hace 4 años me lo trajo tu hermana. Mira, no, mami, póngaselo, le digo, ¿para qué lo va a dejar ahí para la otra? No, ya no va a haber otra, dice mi mamá. Pues aunque no sea para la otra, pues, pero aunque sea para la tribulación, pero ¿para qué lo va a dejar ahí usted? Póngase sus cosas, hermano, luzca lo que tiene, gástese sus zapatos. Use la mejor vajilla. Hermano, un montón de topper ahí apilado, y con esos trastecitos que vienen, hermanos, de la comida china. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y peor si a usted le ponen la comida en los trastos del jabón. Bueno, eso es castigo para aquellos que pierden los trastos, hermanos. Digan amén, hermanas. Pero óigame, hermano, por favor, la herencia que usted y yo tenemos no está y no es de esta tierra, está en los cielos, viene de los cielos, aleluya. Y toda dádiva y don perfecto viene de lo alto, aleluya, del Padre de las luces, dice la palabra de Dios, en quien no hay sombra, no hay cambio ni sombra de variación. Él es, hermanos, el que es nuestra bendición. Él es lo más grande que nosotros podamos recibir, hermanos, y está reservado en los cielos. Y sabe, una palabra interesante que yo rescataba de estos versículos, del versículo 7, preparada, hermanos, ya todo está preparado. Hermanos, usted no se imagina. Yo no sé cuántos experimentaron lo que es no preparar nada para la boda. Hermanos, yo he conocido de gente, hermanos, que llega a la boda sudado, ahí poniéndose la corbata, porque le tocó que bajar mesas, jalar mesas, bajar sillas y colocar adornos. ¿Por qué? Porque a él le tocó. La novia ahí a último minuto decorando, hermanos, poniendo el pastel, ahí calentando la comida, hermanos. Pero bienaventurados aquellos novios que solo llegaron al chan, 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 chan. Por eso es que usted tiene el wedding planner. Pero para los que no les alcanzó lo del wedding planner, hermanos, y que ni modo, nos tocó que sudar la gota gorda, pues hermanos, pero mire, Dios ya lo tiene todo preparado. Usted no tiene que sudar, hermano, nada. Usted no tiene que preparar nada, aleluya. Él ya todo lo tiene preparado, aleluya. Y yo no sé si usted se goza.
Porque yo todo lo que le estoy diciendo es para que usted se goce. Es para que usted, óigame, se emocione. Es para que usted, hermanos, comience dentro de usted, hermanos, a brotar una alegría, porque eso es lo que nos toca en esta mañana. El verso 8. Nos quedamos en el verso 7, mis amados. Dice, en el verso 5 terminamos. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está, ¿qué, hermanos? Preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual, óigame bien, hermano, en lo cual vosotros os alegráis. Amén. Y eso es lo que le estoy diciendo. Cuando yo le estoy diciendo que en usted tiene que surgir un gozo, tiene que surgir alegría, hermano, usted se tiene que alegrar de lo que yo le estoy diciendo, hermano. Usted se tiene que alegrar. Por eso Cristo le dice a sus discípulos cuando los vio tristes. Vamos a Juan capítulo 14. Oiga, ese era el propósito de Cristo. Juan 14. Cuando dijo estas palabras, 14:1, ¿lo tienen, hermanos? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Los discípulos estaban entristeciendo porque Cristo le estaba diciendo que Él iba camino a la cruz. Los discípulos estaban llenando de temor, de preocupación, de aflicción, porque su maestro les estaba anunciando lo que él iba a padecer. Pero ¿sabe qué les dice el Señor? ¿Cuál fue la respuesta para animarles? No se turbe vuestro corazón. Hermanos, no se turbe, por favor. No se ponga en tristeza. ¿Sabe por qué? Porque en la casa del Padre hay muchas moradas. Yo pensé que iba a explotar de alegría usted. En la casa del Padre hay muchas moradas. Y quiero decirles que esas moradas, hermanos, porque hoy están vendiendo apartamentos de 42 metros cuadrados, de 36 metros cuadrados, de 1,000,000 de quetzales. Y la gente con gusto lo está pagando. Pero el Señor nos está diciendo que nos está preparando un apartamento. El Señor nos está preparando una morada. Muchas moradas hay. Hay muchas, hermanos. Ahora le pregunto, ¿quiere usted su morada? ¿Quiere usted su morada, hermano? Muchas moradas. Y si así no fuera, ¿por qué les voy a decir esto? Dice el Señor. Si no fuera así, les estoy diciendo porque es así. Pero ¿saben qué? Me voy a ir. No se pongan tristes porque me voy a ir, pero me voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Aleluya. Y un lugar que les voy a preparar a ustedes, les dice a los discípulos, óigame bien, es un lugar especial. No es cualquier cosa. Aleluya. Porque los discípulos, aunque hayan sido incrédulos, rebeldes, hermanos, explosivos, fueron los discípulos de Cristo que estuvieron con él hasta el final. Aleluya. Y Pedro les dice, ¿y qué de nosotros? ¿Y qué de nosotros que lo hemos dejado todo? Déjeme decirle, hermano, que si usted y yo hemos dejado algo por Cristo, dice, ninguno que no haya dejado padre, madre, terrenos, hijos, que no haya dejado nada, ¿acaso no recibirá 100 veces más en esta vida y en la venidera? Aleluya. Yo soy feliz, hermano. Déjeme decirle que yo soy feliz por la esperanza que tengo en Cristo.
Pero sabe, dice el Señor, y si me fuere, porque no solamente quiere que se alegren con lo que Él va a ir a preparar, quiere que se alegren porque Él va a volver. Quiere que se alegre porque Él va a volver. Hermanos, el Señor quiere que nos alegremos porque Él va a volver. Él volverá, hermanos. Él volverá, hermanos. Vamos, dele palmas al Señor y dígale: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y si me fuere, volveré y os tomaré a mí mismo. Me los voy a llevar conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El cielo no tiene que despertar una ilusión en nosotros, hermanos, por ser calles de oro y mar de cristal. El cielo tiene que despertar una emoción adentro de nosotros, un sentimiento, porque Él está allí, aleluya. El cielo no es el cielo simplemente por las calles de oro. El cielo es el cielo porque Él está ahí, aleluya. Él va a estar ahí, hermanos. Le veremos cara a cara. Vas a ver a tu amado. ¿Cuántos aman al Señor? Al que ama tu alma, lo vas a ver. Oye, hermanos, cuántas relaciones hay a través de las redes, hermanos, que porque se conocieron ahí en el Facebook, ¿cómo se llaman esas aplicaciones de citas, hermanos? ¿Cómo se llama? Esas aplicaciones que ustedes usan. No, ¿verdad? No las usan ustedes. Esas aplicaciones de citas, hermanos, donde machan. Y están por ahí, por Inglaterra, por ahí, hermanos, no sé, pues son chinos orientales, ¿cómo es? Chinos japoneses, no sé cómo. Y se enamoran, hermanos, a distancia. Y de ahí, hermanos, atraviesan todo el mundo para venirse a conocer, hermano. Cuando usted lo mira de lejos, dice: puso una foto falsa y se regresa. Quiero decirles que Cristo no nos va a decepcionar. Cuando usted mire a Cristo, va a correr hacia sus brazos, aleluya. Cuando usted se encuentre con Cristo, aleluya, va a decir: Señor, ¿cómo no fue antes? Aleluya, ¿cómo no fue antes? Qué precioso. Por eso les digo, hermanos, aprovecho este anuncio para decirles y recordarles que cuando me muera, no me resuciten, por favor. Nada de estar llamando, les digo a mis hijos, no van a estar llamando a los bomberos ahí que, no, hombre, ahí déjenme. Yo voy a estar feliz. Yo voy a estar viendo a mi Padre amado, a mi Jesús, aleluya. Yo voy a estar feliz. Y quiero decirte que tú quizás estás llorando por alguien en esta tierra, extrañando, pero quiero decirte que esa persona es la más feliz del mundo, aleluya. Esa persona está feliz porque está descansando, esperando a la final trompeta, aleluya. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Ah, qué glorioso, hermanos! Ahora, hermanos, dice la palabra entonces del Señor. Regresamos a Pedro, hermanos, a la primera carta de Pedro, en lo cual os alegráis. ¿Se alegran, hermanos? Y vean el tiempo del verbo, hermanos. Aunque estamos hablando de cosas venideras, aunque estamos hablando de pura escatología, los eventos del futuro, hermanos, de la iglesia, lo que dice Pedro aquí es que nos alegramos en el presente. Esos eventos deben de causar un efecto de alegría en nosotros. Esa esperanza nos debe de alegrar. Pero hay una situación que Pedro dice. Aunque, verso 6, aunque ahora, ¿qué, hermanos? Aunque ahora, 1:6, hermanos de Pedro, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas, ¿qué, hermanos? Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que entramos a la segunda parte de esta predicación. La primera parte
mis amados hermanos, esta primera parte era la bendición de Dios, esa bendición que nos daba el Señor en medio de las pruebas. Pero ahora esta segunda parte, fervientes en medio de la prueba, es entendiendo, estamos fervientes entendiendo sus propósitos, planes y métodos. Propósitos, planes y métodos. Así que nos alegramos, pero dice, aunque sea en este tiempo, van a tener que sufrir. Amén. Ahora yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué es algo interesante que usted encuentra en estos versículos? Y una de las cosas que yo quiero que usted pueda rescatar, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Si es necesario. Y esta palabra, mis amados hermanos, si es necesario, lo que nos indica, mis amados hermanos, son los métodos de Dios para poder trabajar en nosotros en el presente. Sería lindo, hermanos, que todo fuera gozo, ¿sí o no? Sería bonito, desde la perspectiva humana sería bonito, agradable, ¿sí o no? Estar siempre alegres. Por eso a usted y a muchas personas, hermanos, dice, ay, me gusta ir a tal lugar porque es tan alegre. Armando tenía unos amigos, tiene todavía, pero siempre me decía, mira, es que me voy a reunir con fulano de tal. Y yo le decía, yo quiero ir. Yo quiero ir porque es tan alegre estar con ellos. De veras, hermanos. Era ir y llorar de la risa, literalmente. Era tan alegre. Lamentablemente, uno de nuestros amigos falleció. Y ahora cuando nos reunimos es para recordarlo. Entonces, ya no es tan alegre, pero siempre es grato vernos. Lo necesario, hermanos, que tengáis que ser afligido, hermanos, existe. Quiere decir que existe una necesidad. Óigame bien, hermanos. Existe una necesidad para usted, para mí, el ser afligidos. Pero quiero darle una buena noticia. Hay una temporalidad. Hay algo que es solamente por un tiempo. Pablo le llama la tribulación momentánea. Vaya conmigo a 2 de Corintios 4:17. 2 de Corintios 4:17. Estamos hablando de la temporalidad de la aflicción. 2 de Corintios, ¿qué les dije, hermanos? 4:17. Muy bien. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia, estoy leyendo el 4:7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, más que dice, hermanos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Aleluya. Verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Esta tribulación momentánea es momentáneo, hermanos. Aquí lo que Pedro lo llama es en el verso 6, por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. Pero es necesario que seamos afligidos. Dígale que está a su lado, lo necesitas. Dígale, por favor, tú necesitas ser afligido.
Dígaselo, por favor, porque a mí no me creen, a mí no me hacen caso, tal vez a usted le hacen caso. Esta aflicción, hermanos, esta aflicción como cristianos, esta aflicción, hermanos, significa esta palabra, es una experiencia de dolor. Óigame bien, la aflicción es una experiencia de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de angustia. Y vea lo que dice, tanto físico como emocional como espiritual. Wow, qué tremendo. Esta experiencia de dolor, a esto se refiere esta palabra de aflicción. ¿A qué se refiere, hermanos? A una experiencia de dolor, de angustia, de qué más, hermanos, de tristeza, de sufrimiento, pero tanto físico como emocional, como espiritual. Así que, hermanos, esta experiencia de aflicción, dice Pedro, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Y esta aflicción, hermanos, se refiere a diversas situaciones que pueden ir desde, como les digo, desde lo físico. ¿Cómo qué, hermanos? ¿Cómo podría ser? Podría ser, por supuesto, enfermedades. Yo no sé si usted ha pasado por alguna enfermedad y usted ha sufrido mucho, como la mujer del flujo de sangre. ¿Cuánto tiempo duró la aflicción de esta mujer? Dice la Biblia, ¿se recuerdan? 12 años. 12 años. No fue toda la vida. Pero hay personas que pasan por aflicción, hermanos, toda su vida. Y usted, hermano, ay, tengo un dolor de cabeza, pero que ya no aguanto. Y tal vez tiene 10 minutos de tener el dolor de cabeza y usted ya no aguanta. Pero es que un dolor, ¿verdad?, que es insoportable, hermanos. También, hermanos, puede ser algo emocional. Tristeza, culpa, ansiedad, ira. Puede estar usted experimentando, hermanos, este tipo de emociones como resultado quizás de una oración no respondida. Yo he encontrado gente que se enoja con Dios, hermanos, porque Dios no le respondió. Se frustra, hermanos, tiene una aflicción emocional, está en crisis de fe. ¿Será que Dios oye mis oraciones? Y anoche, hermanos, que predicaba en una iglesia, decía una hermana, yo llegué al punto de decirle al Señor, mejor ya no voy a orar. Mejor ya no voy a orar. ¿Será que usted está en esa aflicción, hermanos? Donde usted así de plano ya no va a orar. ¿Por qué? Porque está pasando por esa aflicción a causa de una tristeza o una respuesta que el Señor le dio que usted no esperaba. O lo espiritual, hermanos, ¿qué tal una aflicción espiritual? Una tentación. Ay, hermanos, la tentación le puede causar a usted aflicción, hermanos, controversia en su vida. ¿Será que lo hago? ¿Será que se van a dar cuenta? Y lo peor, que en medio de la tentación, hermanos, viene Satanás, que el Señor lo reprenda a decirte, no, nadie lo va a saber, no, nadie te va a ver, no te preocupes, no van a haber consecuencias, aquí nadie se va a enterar, aquí no van a haber efectos colaterales. Y le empieza a decir un montón de cosas a usted cuando esté en medio de la aflicción espiritual, de la tentación. No te preocupes, que al fin y al cabo el hermano fulano hace lo mismo. Al fin y al cabo en la iglesia todos son pecadores. ¿Qué te va a hacer a ti diferente? Y empieza Satanás a hablarte a tu oído. Eso causa aflicción. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, va a causar aflicción a aquellos que no quieren ofender a Dios. Pero a los que no les importa ofender a Dios, dice, órale. ¿De verdad no va a haber problema?, le dice usted a Satanás. No. ¿No van a haber consecuencias? No. ¿Nadie lo va a saber? No. Órale, y me tiro al agua. Pero quiero decirle, hermanos, que no hay ninguna tentación que no sea humana, y que fiel es Dios y que nos puede librar. Amén.
No hay ninguna tentación que no sea humana, porque juntamente, hermanos, con la prueba, con la tentación, nos da la salida. Así que en medio de tu aflicción, quiero decirte esta mañana que hay una salida para tu tentación. O quizás estás experimentando el agotamiento espiritual. ¿Cuál es el agotamiento espiritual? Aunque tú no lo creas, hay mucha gente agotada espiritualmente a causa del diverso activismo que muchas veces hacemos. Que vamos por aquí, que vamos por allá, que hacemos aquí, que hacemos allá, y un montón de cosas sin el descanso de la oración. Usted vio que Cristo hizo muchas cosas. Cristo sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, pero en medio de su actividad, en medio de todo lo que Él hacía, hermanos, Él siempre apartaba un tiempo para orar. Aleluya. Y es que en la oración es que encontramos la fortaleza, hermanos. Es que es en la oración donde encontramos la fortaleza. Díganme amén, hermanos, por favor. Ahora, vea, hermano, observe conmigo que lo que quiere decir necesario ahora, porque yo quiero enfatizar en esto, en lo necesario de la aflicción, hermanos, es que es algo fundamental, indispensable, que se requiere de manera forzosa, inevitable, para que algo exista, funcione o se cumpla. ¿Qué acabamos de leer, hermanos, en Santiago? Para que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué, hermanos? La prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo va a existir la paciencia si no se prueba nuestra fe? Se hace necesaria la aflicción. Se hace necesaria la aflicción. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si queremos obtener paciencia, si queremos obtener lo que dice Pablo en 2 de Corintios 4:17, ese peso de gloria, aleluya, en nuestra vida, ese peso, ese cada vez más excelente peso de gloria, se hace necesaria la aflicción. Si es necesario. Lo necesita nuestra fe, hermanos. No lo necesita Dios. Dios no le gusta que usted sufra. Quiero decirle, hermano, por favor, a Dios no le gusta que usted sufra. Dice la palabra del Señor, cuando Jesús vio a María y Marta llorando, dice que Él se compungió y lloró. Hermano, usted si quiere aprender un versículo, apréndase el más chiquito de la Biblia. Jesús lloró. Quiero decirle que Jesús llora ante el dolor del ser humano. Jesús llora. Jesús llora ante tu dolor. Se compunge. Dios no está interesado. Lo que pasa es que se hace necesario, y lo necesario entonces es imprescindible y fundamental. Lo necesario entonces es requerido y obligatorio. Lo necesario entonces es inevitable, y lo necesario entonces es vital o esencial. Es necesario, hermanos. Dígale que está a su lado. Lo necesitas, otra vez. ¿Pero qué necesito? Sufrir. A ver, pregúntale para que platiquen algo, pero que platiquen algo bueno. Necesitan sufrir. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Y esas diversas pruebas, hermanos, eran lo que se refería. ¿Sabe? La expresión de diversidad tiene que ver con una cantidad de colores, y por eso es que les decía yo que abarca esos ámbitos, el ámbito de qué, de lo físico, de lo emocional y de lo que, hermanos, de lo espiritual. Yo no sé, hermanos, de qué color, de qué sabor, de qué tamaño es su prueba, pero lo que sí le puedo decir es que es necesaria. Es necesaria. Ahora, dice
en el verso 7, hermanos, ya vimos el método. ¿Cuál es el método que Dios utiliza, hermanos? ¿Cuál es el método? El método que Dios utiliza para tratar con nosotros, hermanos: la aflicción, la prueba. Amén. Ese es el método. Pero ahora veamos el propósito. El propósito. Dice verso 7, ¿ya lo tienen? Para que, sometida a prueba, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, para que sometida a prueba vuestra fe. Así que lo que se hace necesario, hermanos, lo que es necesario es, hermanos, que la prueba sea sometida. Que la fe sea sometida a prueba. Amén. Que nuestra fe esté bajo una prueba. Pero lo que Pedro utiliza, hermanos, es un ejemplo. ¿El ejemplo de qué, hermanos? Del oro. El ejemplo del oro. El oro dice, aunque perecedero. La palabra perecedero significa poco durable. Poco durable, eso significa la palabra perecedero. Y cuando está poniendo el ejemplo del oro, óigame bien, voy a decir en gramática, esto es una elipsis, se llama en gramática. ¿Qué quiere decir? Que es un agregado a la oración, pero que si usted lo quita, la oración no pierde sentido. Y hay una elipsis aquí en gramática española, por supuesto. Esta lo que nos está explicando acerca del oro. Amén. Así que es como un paréntesis que Pedro hace para explicarnos, para darnos más información. ¿Quiere entender usted lo que significa o para qué utiliza Pedro este ejemplo del oro? En el verso 7, ¿está conmigo, hermano? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Ese es el elipsis, hermanos. El oro, aunque va a desgastarse y va a acabarse, en algún momento se desgasta, ese oro se prueba con fuego. Y saben, hermanos, una cosa bien interesante, y es que no sé si usted sabía, pero la diferencia entre ¿cómo se llama? El adobe y el ladrillo. ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿Ah? El adobe, hermanos, es algo, ¿verdad? Que se hace el material, por supuesto, se escoge el material, no vaya a creer que es cualquier cosa. También se prepara, no es una tierra que la gente pone ahí, ¿verdad? Un chipuste que tira ahí y nada más. No, hermano, tiene su proceso, lo preparan, hermanos, lo tienen que preparar también con los pies, ¿verdad? Pero la diferencia entre el adobe y el ladrillo, hermanos, es que el ladrillo utiliza un tipo diferente de material. En este caso sería una arcilla, ¿verdad? Que obtiene el color rojo y usted lo va a ver, porque cuando usted ve el lodo del adobe y el lodo del ladrillo es casi parecido. No es que sea igual, pero es casi parecido. Tiene que tener esta misma consistencia para poder ser moldeable. Pero la diferencia, hermanos, es que uno es atravesado por el horno. ¿Es atravesado por qué, hermanos? Por el horno. ¿Cuántos dicen aquí, levanta su mano? Ay, viene el ingeniero y le dice: no tenga pena, señor, ya su casa va a estar en unos 3 meses y ya compré el material. ¿Y qué compró? Adobe. Y usted va a saltar de alegría, ¿verdad? Qué chilero me va a quedar mi casa de adobe. Hermanos, el adobe no dura. El adobe, hermanos, se agrieta.
El adobe sufre, hermanos, y puede, hermanos, causó muchas muertes allá en el terremoto del 76, en el interior, hermano, por el lado del occidente, donde había mucha construcción de casas de adobe. No quiere decir que el ladrillo no se caiga, pero hermanos, al atravesar esa temperatura, al atravesar el ladrillo, esa temperatura, hermanos, alcanza ese temple. Y de igual manera, entonces Pedro está utilizando la figura del oro, hermanos, para decir que lo que sucede con el oro es que es probado. La pureza del oro, hermanos, lo ponen, hermanos, en un crisol, así se llama el recipiente donde se va a calentar, el crisol, hermanos. Y ahí, hermanos, ahí se va a calentar. Entonces ponen el oro, y lo que va a suceder es que va a surgir la impureza. Nuestra fe tiene todavía, hermanos, nuestra fe todavía tiene ciertas impurezas. Nuestra fe todavía tiene ciertas cosas que han de ser quitadas de nosotros, hermanos. Nuestra fe todavía tiene cosas, aleluya, que el Señor necesita limpiar, que el Señor necesita quitar, hermanos. Por eso es necesario el fuego de la prueba, por eso es necesaria la aflicción, porque nuestra fe, hermanos, es mucho más preciosa que el oro. Y si el oro, que es algo que va a desaparecer más de algún momento, que se desgasta más de algún momento, pasa a través de ese proceso, nuestra fe aún más preciosa lo va a tratar el Señor con mucho más cuidado. Por eso los métodos del Señor, hermanos, son especiales. Él sabe por qué. Así que cuando nos hallemos en diversas pruebas, gocémonos, porque Él me metió en el crisol. Hermano, ¿cómo está? En el crisol. No se preocupe si usted me dice así ahora, de ahora en adelante. ¿Cómo está, hermano? En el crisol. Deje de decir así como la mojarra. No, hermano, nosotros no somos mojarras. No, así, hermano, mire, un día arriba y otro abajo. No, hermano, nosotros tenemos una fe más preciosa que el oro, aleluya. Más valiosa que el oro, aleluya. Más, hermanos, increíble y sobrenatural, grande, divina, porque la fe es un don de Dios. ¿Cuántos están en el crisol? ¿Cuántos están en el crisol? Entonces, si usted quiere que ore por usted, dígame, ¿cómo está, hermano? Ahí en el crisol, sierva. Pues entonces voy a orar por usted. En el crisol de la prueba. La palabra del Señor dice, hermanos, en Proverbios dice que el crisol se usa, Proverbios 17. Este es el último versículo y luego vamos a orar. Proverbios 17:3. Proverbios 17:3. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. Es el Señor el que está probando tu corazón. Dice en Deuteronomio: te afligí, te hice pasar por el desierto donde no había nada, te hice pasar donde habían escorpiones, un desierto ardiente, terrible, para probar tu corazón, para saber qué había en tu corazón. Hermano, estás en el crisol, en la hornaza. Hermano, ¿qué quiere decir? En el puro horno de la prueba, pero es para probar tu corazón. Tienes que entender, aleluya, que esto es indispensable, que esto es necesario. Y si es necesario y es indispensable para que tu fe, dice,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. Se recuerda aquella mujer sirofenicia. Dice la palabra del Señor, hermanos, dice la palabra del Señor, que cuando aquella mujer le dice al Señor: sí, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos, el Señor se maravilló. El Señor Jesucristo se maravilló y le dice: oh mujer, cuán grande es tu fe. Ni aún en Israel se ha hallado una fe tan grande. Hermanos, el Señor quiere que cuando nosotros nos presentemos delante de Él, esa fe sea hallada en alabanza delante de Él, aleluya, en gloria delante de Él. ¿Cuántos creen que el Señor está preparando su fe? Pero es necesario el horno de la prueba. Estamos pasando procesos, hermano. Estamos pasando por el proceso de la prueba. Y lo más importante es que cuando el Señor vea esa fe, se maraville. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús.